Muy buenos días, hermanos. Esperamos que Dios esté bendiciendo en sus vidas y en la iglesia esta semana. Esperamos que Dios les bendiga grandemente. Queremos invitarles a nuestros cultos especiales de graduación el 25, 26, 27 de abril, lunes, martes y miércoles de este año en abril. Entonces estaremos celebrando 70 años desde que se inició el Seminario Bíblico Bautista. Desde aquel entonces, casi más de 900 han entrado y salido del seminario para predicar el Evangelio y ministrar en la obra de Dios. Entonces esperamos que nos acompañen en estos cultos muy especiales. Será una bendición para ustedes y también para nosotros al vernos los rostros otra vez en el Seminario Bíblico Bautista. Antes de entrar en la lección en esta mañana, quisiera presentarles a mi nieta, Abigail Lily, acompañada por su mamá, Anel Lara de Lily, en la Iglesia Bautista Maranata, donde ellos asisten, y ella cantó este canto el domingo pasado. Entonces espero que sea una bendición para ustedes al escuchar este canto. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor, del pozo de desesperación. Del lodo del fango me hizo sacar, sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gozan y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantaré, alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Y doy gracias a Dios, Abigail, por este canto. Lo cantaste tan bonito y nos fue una bendición. Ahora, hermanos, por favor, les invito a la epístola a los romanos por Pablo, el capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos pues un tema muy importante. Hay muchos que creen que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, que Dios ha desechado a Israel. Entonces la iglesia ahora ha tomado el lugar de Israel y va a heredar las promesas de Israel. Pues los que piensan esto no solamente malentienden la Biblia, pero tampoco entienden lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 11. De hecho, Pablo escribe lo que hay en el capítulo 11 de Romanos
no solamente para confirmar tantas cosas que vamos a hablar en esta mañana, sus promesas, su gracia, su juicio, su ministerio, a los dones y llamamientos de Dios y la soberanía de Dios, pero para confirmarnos que Dios no ha terminado con Israel. Claro, la Biblia dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, hablando de los judíos, hablando de los israelitas. Él vino a ellos primero. ¿Por qué? Porque por medio de ellos vino Cristo Jesús y a ellos fueron hechas las promesas a Abraham, pero en la simiente de la semilla de Abraham, Isaac, después de que aquí vino Abraham, Jacob, y luego en Isaac será la simiente multiplicada. Y entonces, pero muchos no entienden esto, y para hacer las cosas más fáciles y hacer la palabra de Dios encajar en sus prejuicios e ideas, entonces espiritualizan y niegan las cosas que Dios nos dice. Entonces quisiera compartir con ustedes los primeros 5 o 6 versículos, que es la base de que vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, al ver la elección de Israel en este capítulo, en Romanos del 1 al 36, el tema principal es la elección de Israel. Y todavía las promesas y todo que Dios había determinado por medio de Israel vendrá a efectuarse. Y de hecho, Israel fue antes de la elección. Entonces, es la descendencia de Abraham, Jacob e Isaac. Entonces, las promesas todavía son válidas. Y entonces, en enseñarnos de la elección de Israel, Él nos enseña claramente que el pueblo de Dios, y aquí no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Israel, los judíos, el pueblo de Dios no ha sido desechado. Entonces, como Dios cuando une dos en matrimonio, su matrimonio debe permanecer para hasta la muerte. En todas las promesas que Dios hizo a su pueblo permanecen por la eternidad. Y de hecho, al hablarnos sobre la elección, y cuando hablamos de elección, hablamos de Dios escogiendo y determinando ciertas cosas antes de que sucedan. Y entonces aquí lo vemos. Noten cómo se lee aquí la palabra de Dios sobre esto. Cuando hablamos de esto, Él dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y luego es como si fuera una pregunta retórica. La respuesta es obvia: en ninguna manera. Bueno, aquí Él no ha desechado a Israel, tampoco me ha desechado a mí. Yo soy israelita, yo soy judío, y no me ha desechado a mí, y la tribu de Benjamín. Entonces no ha desechado, versículo 2, Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí está la elección. Y luego tampoco, a pesar del hecho que Elías, el profeta, se quejó en contra de Israel porque le estaban persiguiendo
y se quejó en contra. La Biblia dice, y él dice aquí, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuro matarme. Ellos están en mi contra, Señor, ¿qué vas a hacer? Entonces, pero a pesar de esto, Dios no los desechó. Y a pesar del hecho que ellos estaban en contra de él, Dios todavía tenía 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla delante de Baal y sujetado a la idolatría. Y entonces, y luego dice, hay un remanente que queda. Entonces, con todo esto, ¿cómo es que Dios ha desechado a Israel? En confirmar que Dios no había desechado a Israel, Él nos confirma sus promesas. Su amor todavía es eterno. Él todavía nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, Él todavía ama a su pueblo. Y la Biblia dice más tarde en este capítulo, nosotros hemos sido injertados en estas promesas. Él todavía proporciona su protección. Había reservado 7,000. No había destruido a todo Israel. Claro, los profetas de Baal y los judíos que habían prostituido en aquel entonces y habían seguido Baal fueron destruidos, fueron matados. Pero Dios y a pesar del hecho que Elías se sentía solo, Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no se han doblado, no se han contaminado con la idolatría y adorado a Baal como su Dios en mi lugar. Entonces, las promesas de su amor, su protección, su seguridad, en el versículo 4 y todo esto, todavía está aquí para nosotros. Y de hecho la Biblia dice que estas promesas y Israel no siendo desechado es un efecto de la gracia de Dios en el versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La obra de darle a Dios la espalda no le va a cancelar o anular la promesa de Dios. La obra de violar la ley no va a anular la promesa de Dios. La obra de infidelidad no va a anular la gracia de Y entonces la Biblia dice muy claramente, si Él les dio sus promesas por gracia y les hizo su pueblo por gracia, entonces no va a desechar su pueblo porque ellos hicieron algo, una obra que le desagradaba, porque el favor de Dios no depende de las obras, depende de la gracia de Dios. Entonces, en los primeros 4 versículos vemos por la elección de Israel que las promesas de Dios son confirmadas, su amor, su protección, su seguridad. En los versículos 5 y 6 vemos que la elección de Israel confirma la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de gracia, hablamos de favor inmerecido, favor que no hemos ganado. Por eso él dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra forma, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. Ya no es de gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. No puede ser una combinación de gracia y obras. O es por gracia o es por obras. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y Dios le contó su creencia, su fe en él como un hombre justo delante de Dios. Entonces es por gracia, es un favor inmerecido. Los israelitas, sin embargo, si quieren hallar la salvación, tienen que hallar la salvación igual como Abraham, la hallan en Cristo por la gracia de Dios.
Por esto Pablo escribió a los cristianos en Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Muchos piensan que es la fe que nos salva, pero la fe sin la gracia no nos salva. La fe es el medio por cual adquirimos y nos apropiamos de la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tan más fácil y claro sería la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que el favor de Dios hacia el remanente escogido por gracia todavía sigue firme en cuanto a Israel, a pesar del hecho que ha sido hecho a un lado por un tiempo temporalmente. Entonces Scofield escribe esto acerca de Israel, y quiero dárselo en esta mañana. Hablando del remanente, en la historia de Israel se puede observar un remanente, una Israel espiritual dentro de la Israel como nación. En los tiempos de Elías, y aquí lo menciona, 7,000 no habían doblado las rodillas ante Baal. Esto lo encontramos en 1 de Reyes 19:18. En tiempo de Isaías, Israel había sido reducida a un pequeño resto piadoso en Isaías 1:9, por amor de quienes Dios se contuvo de destruir a la nación. Durante los cautiverios, el remanente aparece en judíos como Esther, Mardoqueo, Ezequiel, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Al final de los 70 años del cautiverio babilónico, los que regresaron con Esdras y Nehemías fueron el remanente. Cuando vino nuestro Señor, Juan el Bautista, Simeón, Ana y aquellos que esperaban la redención en Jerusalén, en Lucas 2:38, eran el remanente. Durante la era de la iglesia, el remanente está compuesto por judíos creyentes en Romanos 11:4 y 5. Pero un aspecto importante del remanente es profético. Durante la gran tribulación, un remanente de Israel, los israelitos sellados en Apocalipsis 7:3-8, se volverá a Jesús y creerá en él como Mesías. Muchos estudiantes de la Escritura infieren que la gran multitud de gentiles en Apocalipsis 7:9 será salvada por el testimonio de los 144,000, otro remanente de los versículos 3-8. Algunos de esos sufrirán el martirio en Apocalipsis 6:9-11. Algunos no lo sufrirán y entrarán al reino milenial en Zacarías 12:6-13-9. Muchos de los salmos expresan proféticamente las alegrías y las tristezas del remanente en la tribulación. Entonces notamos aquí que no solamente la elección de Israel confirma las promesas de Dios, no ha desechado a Israel, pero confirma la gracia de Dios, porque o por gracia o por obra somos salvos. Esto nos hace decir lo siguiente: solamente la gracia nos puede salvar. La salvación es 100% de parte de Dios. Gracia es el favor inmerecido que viene solamente de Dios. La iglesia no puede darte gracia. Yo no puedo pronunciar gracia sobre ti. Puedo orar que Dios te dé gracia. Puedo orar por ti, pero yo no tengo el poder para impartirte la gracia que te puede salvar. Solo Dios tiene esta, y esta es dada cuando uno deposita su fe en su Hijo, Cristo, Dios en la carne, como su Salvador y de su alma. Salvación es por gracia, elección es por gracia. Dios salva no a los que merecen ser salvos. Ninguno merece ser salvo porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces, la salvación viene por medio de la gracia de Dios. Él hace la obra, la elección también.
Dios escogió a Israel en Abraham, aun cuando eran en la tierra de los caldeos, en la sangre de su madre, y pues ya en el pueblo más bajo en toda la tierra, Él escogió ese pueblo para que en ese pueblo Él bendijera a toda la tierra y todos los que vienen a Él como su Salvador. Y entonces, no solamente notamos que la gracia de Dios confirma las promesas de Dios y confirma la gracia de Dios, pero también confirma el juicio de Dios. Dice aquí en los versículos del 7 al 12, Israel como una nación temporalmente ha sido rechazado por su incredulidad. Entonces, la Biblia dice, al que en él cree, no es condenado. Pero el que no ha creído en él, ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Esto es en Juan 3:18. Entonces, pero Israel fue no rechazado por todo el tiempo, como si fuera eterno. Si mueren en sus pecados, entonces los que no reciben a Cristo están rechazados, igual como cualquier, sea gentil o sea judío. Si no crees en Cristo, es un rechazo eterno, donde el hombre es apartado de la presencia de Dios eternamente y sufrirá en el tormento de llamas y humo por toda la eternidad sin descanso. Pero en los versículos del 7 al 12, Él nos hace entender que algunos no habían alcanzado la salvación de Dios. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. ¿Y cuál es el juicio que Dios trae sobre los que no reciben a Cristo? Los que permanecen en incredulidad, sea judío o sea gentil. Lo notamos desde el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ellos lo buscaban en la ley y no lo van a hallar, porque por la ley ninguno es justificado, dice la Biblia. Por la ley vino la muerte y la condenación, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Cómo lo alcanzaron? Volviendo de su incredulidad a creer en Cristo Jesús como su Salvador. Pero ¿qué juicio trajo Dios sobre los que rechazaron y permanecieron en incredulidad? Endurecimiento en el versículo 7 y también un espíritu de estupor en el versículo 8. Les dio ojos que no vean. Aquí escuchan la palabra, ven la palabra, pero no entienden y la rechazan. Y oídos que oyen, pero no entienden. Oyen la palabra, oyen la predicación, pero en lugar de traer salvación a su alma, ellos por su prejuicio e incredulidad, entonces la rechazan y se endurecen su corazón. Y esto permanece hasta el día de hoy. La Biblia dice no solamente esto, pero Dios puso una trampa de red delante de ellos, que ha vuelto su propio convite se vuelva en trampa y en red. ¿Y en tropezadero de qué? De tribulación o en retribución, dice la palabra de Dios. Ellos tienen sus ojos oscurecidos en el versículo 10. Dice, nuestro evangelio está escondido entre los que se pierden, está entre los que se pierden, está escondido por el endurecimiento de su corazón, en quien el diablo ha cegado la mente de ellos. Les ha vuelto un tropezadero, les ha dado retribución, ojos escogidos, y su espalda está agobiada, pues mientras permanecen en la incredulidad y sin Cristo como su Salvador. Es por eso la Biblia nos enseña, y nosotros al escuchar los testimonios de los que han recibido a Cristo. ¿Y cómo te sientes ahora? Le preguntamos. Yo siento que un cargo
bien grande se me ha levantado de los hombros y estaban bajo un cargo, su espalda siendo agobiada porque tenían el cargo de pecado de sus propios pecados pensando sobre su propia vida. Entonces el propósito del juicio en el versículo 11 y 12 está muy claro. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. El tropiezo no está ahí para que caigan. El tropiezo está ahí para que vuelvan su cara y sus ojos a Cristo. Pero ellos tropezaron. Y aquí está preguntando el apóstol, ¿han tropezado de Israel para que cayesen? ¿Fue la voluntad de Dios que ellos permanecieran en incredulidad? En ninguna manera, dice la palabra de Dios. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿A quién pensáis o pensamos que crucificó a Cristo? ¿Quién pidió su crucifixión? Los judíos, Israel. ¿Quién estaba clamando por su crucifixión? Los judíos. Y entonces ellos motivaron al gobierno romano para que le crucificasen sobre la cruz de Calvario. Pero ellos fueron cegados y tropezaron, no para que ellos estuvieran en culpabilidad, pero para que por medio de su transgresión viniera a los gentiles salvación. Y esto para que se vuelva sobre ellos, para provocarles a ellos un celo para Dios. Provocarles a celos para Dios. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y aquí vemos en el juicio de Dios, en la elección de Israel, cuando Él confirma el juicio de Dios, Israel siendo enjuiciado, también nosotros siendo enjuiciados, pero va a haber una restauración, esta promesa. Y ya vimos en el punto número 1 que las promesas de Dios son firmes y confirmadas en la elección de Israel. Y estos dos versículos nos enseñan que la salvación vino a causa del juicio. Entonces no fue cancelado. Pero luego notamos otra cosa más. La elección de Israel no solamente confirma las promesas de Dios, confirma la gracia de Dios, confirma el juicio de Dios, pero confirma el ministerio que Dios ha entregado a nosotros. Él da una advertencia a los gentiles que llegamos a conocer a Cristo a causa de la ceguera y la incredulidad de los judíos, de los de Israel, de los que dicen, dan una advertencia a estos que piensan que somos mejores y hemos tomado el lugar de Israel. Esa es una jactancia que debemos tener mucho cuidado de hacer. No hemos tomado el lugar de nadie. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para morir por cada uno en el mundo y ha mandado a su iglesia que fuera y predicara el evangelio a cada uno en el evangelio, tanto judíos como también a los gentiles. Y Pablo, cada vez que entraba en una ciudad, primero fue con los judíos, al no escucharle fue con los gentiles. Dios ha vuelto a la segura de Israel, solo es en parte, según los versículos del 13 al 25 y 20 y 25. Nota lo que dice el versículo 20. Bien por su incredulidad fueron desgajados o fueron rechazados. Están puestos en la repisa por un tiempo, pero no para quedarse ahí para siempre. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, a ti tampoco te va a perdonar si no das lugar al que Dios da lugar. Y Él da lugar en cuanto a confirmar
sus promesas a Israel. Dios ha vuelto a los gentiles. Esto es aparente en el versículo 13, en que Pablo era apóstol a los gentiles. Era enviado especialmente a los gentiles. Y fue un poco después de comenzar su ministerio desde Antioquía, y finalmente fue a una ciudad para predicar, y ellos le rechazaron blasfemando a Dios. Y él dice, pero porque ustedes rechazan a Dios, ahora yo vuelvo a los gentiles. Salvación era para algunos, los que confiaron y dejaron de creer y no permanecían en su incredulidad y recibieron a Cristo y creyeron a Él. Él les dio en el versículo 15 la reconciliación, pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando uno vuelve y escucha la predicación y cree el mensaje de salvación, habrá salvación, habrá reconciliación, seremos hechos uno con Dios, tendremos vida eterna en el versículo 15, seremos puestos aparte para Dios en el versículo 15, hablando de santidad en el versículo 16. Los gentiles son injertados, somos hechos participantes y gozamos de la bondad de Dios en los versículos del 13 al 25, cuando nosotros confiamos confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Pero si permanecemos en la incredulidad, igual como los de Israel estaban en incredulidad, durante su incredulidad permanecían bajo el juicio de Dios, también tú y yo. Por eso Él nos confirma en el versículo 20 que tú por la fe estás en pie. La única razón que tú y yo tenemos salvación es por la gracia de Dios y la fe en Cristo, que es el efecto de la gracia de Dios. Lo mismo los judíos, los que obtuvieron la promesa, entonces volvieron de su incredulidad y creyeron en Cristo, como Juan el Bautista y Ana y los demás en el Nuevo Testamento, los apóstoles. Pero también no solamente confirma el ministerio y la segura de Israel es en parte, pero también confirma los dones y llamamiento de Dios. La Israel arrepentida será salva por medio del libertador. En el versículo 29 dice la Biblia, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Notan lo que dice. Dios hace promesa, Él da dones, Él da lo que necesitamos. Y esos son irrevocables, son sin arrepentimiento de parte de Dios. Algunas traducciones, los dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento de parte de Dios. Dios no es hombre, hijo de hombre, para que se arrepienta. Entonces, Él hizo un pacto con ellos, Él hace un pacto con nosotros. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Esto es irrevocable, como un don de Dios. En cuanto al Evangelio, ellos son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así entonces, la elección es irrevocable, igual como el Evangelio es irrevocable, el medio por cual venimos a conocer al Señor Jesucristo. Luego, Él dice en el versículo 30, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La desobediencia no cancela y anula la gracia de Dios, ni el don de Dios, ni el llamamiento de Dios. Entonces ellos lo obtuvieron, algunos lo perdieron, pero lo perdieron por desobediencia. Pero la desobediencia solamente confirma los dones y llamamiento de Dios. Luego la Biblia dice en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, incluyendo a judíos, igual como gentiles, porque hay un solo Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia dice la gracia de Dios
que trae la salvación, ha aparecido a todo hombre para salvación. Pero el hombre tiene que recibir su gracia, recibir a Cristo como su Salvador. Entonces son irrevocables los dones y llamamientos de Dios. Son irrevocables las promesas hechas a Israel. Irrevocables la salvación de Cristo. El perdón de pecados, irrevocable. Misericordia de Dios, irrevocable. El hecho que Él quiere que todos sean salvos, irrevocable. Y el hecho que todos que creen en Él son salvos, irrevocable. Entonces finalmente notamos que la elección de Israel no solamente confirma las promesas, la gracia, el juicio de Dios, el ministerio que nos ha dado, los dones y llamamiento de Dios, pero confirma su soberanía. Versículo 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de Dios, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, no entendemos cómo Dios puede perdonar a una nación que ha violado tanto su confianza y ha desobedecido y trastornado, pero tampoco yo puedo entender cómo Dios pudo amarme a mí, amarte a ti, pecadores merecidos de la condenación eterna, y darnos el perdón de nuestros pecados y vida eterna, y el Espíritu Santo como nuestra guía y nuestro consolador y nuestra seguridad. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 34. En el versículo 33 notamos su omnipresencia. Él está en todo lugar. Por eso los caminos y los juicios de Dios son inescrutables. Por eso la profundidad de su sabiduría y la ciencia de Dios son sus riquezas improfundables, profundables e insondables. En el versículo 34 notamos que Él no solamente es omnipresente, pero Él es omnisciente en el versículo 34. Pero ¿quién entendió la mente del Señor? Mis pensamientos son más altos que los cielos y más que vuestros pensamientos. ¿O quién fue su consejero? En el versículo 35 notamos que su omnipotencia es prevalente. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Dios es el creador de todo. Y entonces notamos su señorío en el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él somos. De Él tenemos lo que tenemos. De Él podemos respirar. De Él tenemos un cerebro. Tenemos un corazón que Él nos ha dado, que palpita 70, 80, 90, 100 años o más. Nadie ha podido hacer esto menos Dios. Él es omnipotente. Él es Señor. Por Él hizo todas las cosas. Sin Él, nada que existe es hecho. Y para Él nos hizo para su placer. Tú y yo somos hechos para Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios no los dejó en su estupor, en su desobediencia, pero ha provisto un Salvador para que el camino a Dios puede ser, podemos volver a Dios por el camino del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué debemos hacer viendo todo esto? Porque confirma su soberanía. Tú y yo somos hechos para Él. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Porque para Él, tú y yo somos hechos. La cosa es, estamos trayendo gloria a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo mismo que Juan 1:11 nos dice. A los suyos vino, para todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero, ven a hacerte un hijo de Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador, quien ya pagó por tus pecados en la cruz de Calvario, para alejar de ti y de mí nuestros pecados y darnos justificación
por su resurrección. ¿Qué debemos hacer? Entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos, como dice Romanos 12, uno y Dios. Y luego, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, dos personas a quienes estoy dirigiéndome, o tres. Primero, si no eres salvo, confía en Cristo, recíbele como tu Salvador hoy. Dile: Señor, soy un pecador, pero creo lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Tú lo hiciste por mí. Tú moriste por mis pecados, derramaste tu sangre y resucitaste para que yo sea justo delante de ti. Ahora mismo quiero que seas mi Salvador. En mi corazón te recibo y te doy gracias. Y si ya eres salvo, pero no estás glorificando a Dios, no estás andando en la luz, ¿por qué no vuelves a Dios? La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Simplemente inclínate delante de Él. Dile si ya has sido salvo: Señor, perdóname. No he sido muy fructífero, no he sido un buen hijo, pero yo quiero ser el tipo de hijo que tú quieres que yo sea. Perdóname porque he pecado contra ti. Y la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y la tercera persona: ¿qué estás haciendo para Dios? Dios te ha salvado. Si eres su hijo, te ha dado vida eterna. Pero también te ha dado un mandamiento para que vayas y lleves el evangelio a otras personas y los traigas a los pies de Cristo Jesús. Quizás Dios te está llamando para servirle. Tenemos un buen instituto en el Seminario Bíblico Bautista de Mante que te puede preparar para servir a Dios mejor aún. Entonces le invitamos que entregue tu vida a Él y haz planes para prepararte para el ministerio, si es lo que Dios quiere en tu vida. Gracias, que Dios les bendiga y esperamos que Dios les dé una buena semana durante esta semana.